para que podamos expresarnos. Yo tengo algunas conclusiones de la plática del doctor Moya, pero las vamos a hacer en su conjunto cuando expongan todos los conferencistas. Bueno, pues es un gusto para mí presentar al siguiente conferencista, es el doctor Enrique Rivas. El doctor Rivas es médico y cirujano con especialidades en pediatría, epidemiología aplicada, tiene maestrías en ciencias médicas y en gestión de calidad y un doctorado en innovación. El profesor tiene una amplia experiencia en temas de calidad y mucha investigación que ha desarrollado en su país y en América. Así que, doctor, muchas gracias, bienvenido. Él nos va a dar la conferencia Impacto de Sistemas de Calidad en Pediatría. Así que, doctor, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, doctor. Muy bien. No, gracias, pero el aplauso debe ser primero para ustedes, que tienen la amabilidad de estar aquí. Y quiero iniciar dándole las gracias al comité organizador, al doctor Luis Moya, desde luego, y a ustedes y a este hermoso país. Yo empezaría con una pregunta. Más bien serían dos preguntas que quisiera presentarles a ustedes y que cualquiera de ustedes tuviera la amabilidad de decirme. En primer lugar, ¿qué entenderían por la calidad en la práctica médica? ¿Alguien que quisiera contribuir? Solo uno. Una atención y eficiente. Ok, muy bien. Aquí estamos utilizando un concepto en relación con eficiencia que tiene que ver con tiempo, oportunidad y eficiencia. Ok, ¿alguien más que quisiera decir qué representa para ustedes, qué idea tienen cuando se habla de calidad en la práctica médica? ¿Perdón? Pocos errores. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Ahora yo les preguntaría, ¿qué expectativas tendrían ustedes de esta charla? ¿Qué se les ocurre? Exacto. Eso es importante, que sea de calidad. Y por eso es tan importante esto para mí, porque finalmente yo estoy siendo un prestador de servicio y ustedes son los usuarios, son los clientes. Y este es un concepto que es muy importante porque frecuentemente ha sido objeto de discusión el considerar a los pacientes no como usuarios y como clientes. Y fíjense que en este concepto, ¿dónde queda la satisfacción del cliente o del usuario ante el servicio que se presta? Puede ser oportuna, desde mi punto de vista, ¿no? Puede ser eficiente, pero ¿qué opina el papá de ese niño, la mamá de ese niño, y qué opina el niño de lo que fue la atención? Y entonces queremos platicar de algo porque, como vamos a ver más adelante, en la década de los 50 se presenta, después de la Segunda Guerra Mundial, en Japón, el famoso caso Japón, en el cual se encuentra con un país devastado, un país sin infraestructura, con pobreza, con falta de empleos, y llegan a la conclusión de que lo que consiguieran tendría que ser a base de ser los mejores para ser competitivos. Y aquí el punto es decir, mejores comparados con quién. Ustedes vieron varias gráficas que presentaba el doctor Moya, en los cuales se establecen comparaciones. Y aquí el punto es decir, somos muy buenos, pero comparados con quién. ¿Con nosotros mismos
antes, después. Y entonces se presenta desde la década de los 50 en Japón un boom con los llamados gurús de la calidad, que vamos a ir para allá. Y no es sino aproximadamente 50 años más tarde cuando se empiezan a incorporar conceptos de calidad en la práctica médica con Avedis Donabedian. Frecuentemente se habla de que la década de los 70 en América Latina fue la década perdida en economía. En el caso de salud, tuvimos no una década, sino aproximadamente 5 décadas. Y ustedes van a ver por qué me refiero a eso. ¿Con cuál avanzo? ¿Con esta? Ok. Algunos hitos en la historia que son muy interesantes. Es frecuente que se piense en Florence Nightingale como el baluarte de la enfermería. Sin embargo, poco se tiene en cuenta que ella fue la primera en el siglo XIX que desarrolló un trabajo estadístico muy importante para poder analizar cuál era la tasa de mortalidad asociada a infecciones nosocomiales, especialmente en las maternidades, con un trabajo muy importante. Después ustedes pueden ver ahí al doctor Ernest Codman. Él presenta esa publicación en 1918. Él hace una evaluación de hospitales en los Estados Unidos para poder comparar cuáles son algunos de los datos estadísticos básicos, como era simplemente tasas de mortalidad, qué tanto se le mueren a uno, qué tanto se le mueren a otro, y por qué se le mueren y quién es mejor para manejar una determinada patología. Y entonces aquí se incorporan esos conceptos que ustedes pueden ver. Uno es el poder ver el seguimiento del paciente hasta tener un resultado final. Esto es importante, cómo llega, pero cómo termina el proceso, incluyendo no solamente las estadísticas vitales, sino el concepto de satisfacción del usuario. Sí resolvieron mi problema de salud, pero además me sentí cobijado por una institución y me sentí acompañado en el proceso. ¿Alguno de ustedes ha tenido a un familiar hospitalizado y has llegado al ambiente absolutamente inhóspito y automáticamente de un hospital y empieza a buscar a quien conoce, ¿no? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede facilitar con un determinado proceso? ¿Sabes a dónde voy? O sea, ese es algo que es un hecho. Entonces tenemos que verlo. La otra cosa que es fundamental, establecimiento de registros. Y fíjense ustedes que curiosamente el doctor Moya presentó varios códices en los cuales hay registros de actividades, de ideas, etcétera. Pero si nosotros no tenemos un registro de las actividades, ¿cómo? Hay un principio elemental en calidad que dice, lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede mejorar. Entonces, pues lo primero que tengo que saber yo es, sí, efectivamente, cuántos niños ingresaron a mi servicio. Pero también tengo que saber cuál es la capacidad física instalada que yo tengo para atender a esos niños. Y tengo que conocer cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos becarios, cuántos camilleros, porque todo esto forma parte del proceso de atención. Y no nada más decir, al final tuvimos una tasa de mortalidad de tanto. Tenemos que ser capaces de poder comparar y ver en el tiempo, después de una medida de intervención, cómo pudimos transformar esto. Entonces, es muy importante que podamos avanzar con la creación de algunos estándares. Fíjense ustedes, en 1917 a 1918 se lleva a cabo una evaluación en 163 hospitales de los Estados Unidos para poder evaluar dos cosas. Uno es cómo se llevó a cabo la atención. Y segundo, utilizando el expediente clínico y las historias clínicas como un elemento auditable de lo que era ese proceso de calidad.
Y esto es lo que vino a hacer una calificación sobre cuáles podían ser los hospitales llamados escuela o hospitales universitarios, porque eran hospitales que realmente tenían la capacidad para poder producir esto. Entonces esto es importante porque después el Colegio de Cirujanos en Estados Unidos hace una verdadera organización para poder evaluar los procesos médicos y se empieza a hablar de un concepto, procesos, ¿sí? Algo que tiene un punto de entrada, es objeto de una transformación y tiene una salida. Esto puede ser la intubación de un niño, puede ser la consulta, puede ser una historia clínica, una nota preoperatoria, puede ser una nota de defunción o puede ser inclusive el comunicarle el estado de salud a los familiares. Todos estos forman parte de procesos en la atención médica. Y esto nos lleva precisamente a que el Colegio de Cirujanos empiece a evaluar el expediente clínico como un documento oficial con suma importancia. Y entonces se empiezan a generar algunas bases. Por ejemplo, en 1926 es ya el Congreso de los Estados Unidos, no los médicos, no los colegios médicos, los que empiezan a establecer cómo se lleva a cabo la certificación de los hospitales en los Estados Unidos. ¿A partir de qué? De su estructura, de sus procesos y de sus resultados. Eso es algo que viene más adelante. Se expande después el modelo a Australia, posteriormente a Canadá. Y fíjense ustedes, en el caso de México, se crea una subsecretaría de gestión de la calidad hasta el año 2000. Vean ustedes cuánto tiempo se tardó en crearse un modelo en México que permitiera la certificación de los servicios de salud, que es algo de lo que después les va a hablar la doctora Coronel. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo podíamos estar nosotros evaluando esa calidad? Decíamos, la Segunda Guerra Mundial y el caso de Japón los llevó al grado de ser tan competitivos que hoy día ellos, con los recursos naturales que tienen, son los líderes y que simple y sencillamente en tecnología ustedes pueden voltear a ver y son el prototipo. Altos estándares en calidad. ¿Y de qué se basa? Una cultura que está arraigada en toda la población. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que crear realmente una cultura de calidad. Ayer hablábamos con el doctor Moya, ¿no?, al respecto de eso, visitando el Hospital San Juan de Dios, y decir, ¿pero cómo vamos a implantarla? Pues sí, tiene que ser una cultura, algo que transforme la mentalidad de la gente. Ustedes van a ver que algunas de las personas, ya mencionaba el doctor Moya, al doctor Edward Deming, él se considera como el padre de la calidad total. Y vean ustedes que su observación era, hay que satisfacer al máximo al cliente. Y entonces empieza a hablarse de que no solamente basta con cumplir con los requisitos, de dar una atención oportuna y que sea eficiente, sino que también el cliente tenga satisfacción. ¿De acuerdo? Y vean ustedes ese esquema que es el que se llama el ciclo de Deming y que finalmente yo diría que en el acto médico es algo que hacemos. Decidimos qué hacer, o sea, planeamos, hacemos, verificamos y volvemos a actuar. Ayer en la noche con el doctor Moya, una residente se acercó con un niño con traumatismo craneoencefálico y le dijo, doctor, tengo este problema. Ok, vamos a tomar una gasometría. Se planea, se actúa, se ve el resultado, se evalúa y se indica una corrección para volver a evaluar. Y esto forma parte del acto médico, es decir, el estar continuamente evaluando. Crosby, muy interesante, porque él plantea una cosa que frecuentemente se dice, los problemas en una organización son los empleados. Y él dice, no, los problemas en la organización, y establece el que se llama el principio del pescado.
El pescado, como las organizaciones, empiezan a descomponer desde la cabeza en adelante. Si tenemos malos trabajadores es porque tenemos un mal proceso de selección. Y si tenemos un mal proceso de selección es porque nuestro Departamento de Recursos Humanos no tiene muy claro cuál es el perfil. Es decir, ¿por qué contratamos a quien no tenía las competencias para poder hacer ese trabajo? ¿Sí? Interesante, ¿no? Y hay una serie de elementos, ¿sí?, en los cuales nosotros vemos, por ejemplo, Ishikawa. Ishikawa es muy famoso porque él diseña un modelo, una herramienta de calidad que ustedes seguramente habrán escuchado, que es la famosa espina de pescado. Es un diagrama que lo que busca es identificar qué es una causa y cuál es el efecto. Y una cosa es que nosotros atendamos el efecto, pero si no corregimos la causa, eso no se va a modificar. ¿Queda claro? Y entonces él dice, el hecho de la calidad no se denota nada más en el trabajo, sino tiene que ser parte de la vida de una persona. Y él insistía en decir, tenemos que tener una vida de calidad. El horario de trabajo es este, el horario familiar es este, y este es el horario personal. Hay una anécdota famosa que surgió en una de las empresas japonesas en las cuales llegó un nuevo directivo y si la hora de salida era a las 5 de la tarde, él se iba a las 7:30, a las 8. Y cuando vino la reunión del comité de dirección, él pensó que lo iban a felicitar y lo que le dijeron, está usted despedido. ¿Por qué? Porque está claro que usted no tiene las competencias para poder resolver su carga de trabajo en el tiempo que está definido. Entonces no es la persona que necesitamos. Le toma más tiempo. Tan, tan. Entonces, esto es un punto muy importante, porque el pensar en calidad los va a hacer pensar en que esto sea un elemento de su vida. ¿De acuerdo? Si yo voy a la tintorería y recojo un saco y me encuentro con que todavía tiene la mancha donde lo encontré, obviamente voy a decir, perdone, pero el resultado es inadecuado. Yo no sé si cambiaron sus procesos, cambiaron los materiales, fue otra persona, algo pasó, pero no lo puedo aceptar. Y esto se convierte lo mismo si digo la historia clínica debe contener estos puntos. Entonces no puedo aceptar que no tenga el peso, no tenga la talla, no tenga los signos vitales. ¿Está claro? Entonces viene después Joseph Juran y él habla precisamente de que esta parte de la calidad tiene tres bases: la planeación, el control y automáticamente el mejoramiento. Y esto nos llevaría a decir, esta es la tasa que tenemos de supervivencia para los niños que ingresaron a la terapia intensiva. Nos podemos quedar tranquilos diciendo, es mejor que como la teníamos hace 5 años, o decir, siempre es factible identificar cómo podemos mejorarla. ¿Y por qué? Pues porque estamos hablando de vidas humanas. ¿Hay algún producto que se les ocurra que sea más valioso que una vida humana? Entonces estaríamos obligados a poder mejorar esos procesos. Taguchi, todos estos, déjenme decirles, todos estos me tocó estudiarlos cuando yo hice la maestría en aseguramiento de la calidad. Yo era el único médico. Todos los demás pertenecían a empresas, la cervecería Modelo, TAMSA, empresas certificadas por la norma ISO 9000 y yo era el único médico y les llamó la atención porque me dijeron, oiga, nosotros no podemos hacer una adecuación del programa para medicina, es que no hay una formación en calidad en medicina. Entonces es necesario revisar las aportaciones de ellos para poder ver cómo las incorporamos. Entonces, él dice, es importante observar el proceso
y ver lo que ocurre desde que inicia hasta que termina. Entonces, no el doctor Moya, sino todos, deben ser capaces de decir cómo llegó mi paciente a la terapia intensiva, tenía los criterios, llegó a tiempo, no llegó, ¿sí? ¿Y cómo se fue? ¿En qué condiciones se fue? Y haber sabido que se cumplieron absolutamente todos los procesos. Bueno, eso fue toda la década de los 50. Viene en esa época el desarrollo de Toyota, Canon, Mitsubishi, Nikon, todas las empresas japonesas, los 50. Y viene la reconstrucción del Japón. Y vean hasta cuándo aparecen trabajos de alguien que empieza a trabajar con calidad en medicina. Es Avedis Donabedian. Y él define que la calidad como los logros de los mayores beneficios posibles de la atención con los menores riesgos para el paciente. Y entonces fíjense que él incorpora dos cosas. Sí, la atención técnica, y yo creo que a ustedes les habrá tocado, que hay una persona que puede ser extraordinario en el quirófano, pero es un verdadero patán en la forma como maneja a los residentes y, lo que es peor, a los pacientes y a los familiares. Entonces, simple y sencillamente, eso no va a poder ser aceptado como un proceso de calidad. Y entonces, él dice que hay, muy importante, 3 dimensiones: estructura, que vamos a ir adelante, procesos y resultados. Y ese es el famoso modelo de Avedis Donabedian. Y entonces, en esa publicación que ustedes ven, él habla de cuáles son la forma como yo puedo evaluar la estructura. ¿Y qué es la estructura? Pues es todo lo tangible: área física, recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros, porque permítanme decirles que cualquier iniciativa que no venga acompañada de un presupuesto se llama demagogia, y eso no es una adecuada planeación. Si ustedes no saben cuánto va a costar, no lo van a poder implementar. ¿Cuántas personas van a tener que participar? ¿Cuál es el instrumental? ¿Cuál es el equipamiento? No lo van a conseguir. Simplemente yo les preguntaría cuántos en sus hospitales, y no levanten la mano, tienen identificadas las 10 principales causas motivo de atención o en su servicio, y tienen las guías clínicas, ¿sí?, para dar atención a eso, no las del Colegio Británico, sino las guías que operan. Porque allá me pueden decir que puedo utilizar dicloxacilina, pero yo no tengo dicloxacilina aquí. ¿Cuál es el esquema primario con el que voy a tratar una neumonía de adquisición comunitaria? ¿Con qué voy a iniciar el tratamiento de una neumonía de adquisición intrahospitalaria? ¿Cuántos? Y hay otra norma elemental: nadie hace lo que no conoce y lo que no practica. Entonces queda claro que tengo que tener la estructura, tengo que tener los procesos, es decir, que los médicos y los proveedores sean capaces de proporcionar en esa interacción con el paciente el qué voy a hacer. Entonces recuerden, en el cuadro que presentaba el doctor Moya, el qué, el quién, el cuándo, en dónde, sí, pero también con qué. Si no tengo los recursos materiales, ojo, y la capacidad física instalada es un factor fundamental, porque solo en situaciones de emergencia podemos acostar a los niños tirados en el piso y pretender que eso no va a tener un impacto. ¿De acuerdo? Y finalmente el resultado. Y en esa parte del resultado son los resultados de carácter técnico, pero también interpersonal. Entonces, ¿qué implica esto? Yo les diría, en esa parte de calidad,
Uno, cumplimiento de los requisitos. Y dos, satisfacción del cliente o usuario. Eso es calidad, simple y llanamente. Ayer tuvimos la oportunidad de ir a un restaurante, buena la comida, muy bueno, pero lo especial, un servicio extraordinario. Una gente que nos arropó, sumamente amables, cordiales, y que hizo que el sabor de los alimentos, por lo menos yo creo en eso, en la intención. Y cuando tenemos intención, cambia. Y los pacientes lo notan. Siéntese y dígame, por favor, en qué le puedo servir. Esta parte, entonces, es fundamental. Tenemos que tener muy claro, todos en la organización, cuáles son los objetivos y cuáles son los estándares. Aquí es muy fácil. ¿Ustedes recuerdan Alicia en el País de las Maravillas? ¿Recuerdan esa escena cuando de repente llega a una encrucijada y hay varios caminos y aparece el gato Cheshire y le pregunta, oye, ¿qué camino debo de tomar? Y entonces el gato le pregunta, ¿a dónde quieres llegar? Y ella dice, no sé. Y entonces le contesta, cuando no sabes a dónde quieres llegar, cualquier camino que tomes es el bueno. En la práctica médica no puede ser así. Tenemos que decir, nuestra meta es reducir la tasa de mortalidad y lo vamos a conseguir a base de esto, esto y esto. Pero lo tengo que medir, ¿de acuerdo? Todo el mundo en la organización lo tiene que saber. En alguna ocasión nos tocó saber soy auditor de ISO 9000 y en algún momento se estaba planeando una auditoría para una empresa muy importante. Pero el único problema es que estaba planeado a las 9 de la mañana, dieron las 9:15, las 9:30, las 10 y no había nada. Entonces comunicaron al hotel para preguntar qué era lo que había pasado. Dijeron, oiga, ¿a qué hora va a empezar la auditoría? Le dijeron, no, ya empezó. ¿Pero cómo? Sí, llegamos y le preguntamos al vigilante si conocía cuál era la misión y la visión de la organización y no supo. Entonces, ellos también son parte de la organización. Yo ayer estuve en un hospital y vi que tienen una misión y una visión. Y la pregunta, ¿es un eslogan o lo conocen y lo viven todas las personas que trabajan en esa institución? ¿Sí? Entonces, pues nosotros tenemos que estar evaluando cómo está esa estructura, que ya dijimos. Y aquí quiero hacer énfasis en una cosa. Las normas y guías clínicas, por Dios, hay que incorporar al equipo técnico de la organización en la construcción de esto, que las sientan suyas, que participen, que hagan el ejercicio de investigación y no nada más darles el link donde lo pueden buscar y decir, aquí está tu manual para los próximos 3 años, es el Tratado de Pediatría de Nelson. Ahí cuando lo termines, si tienes duda, me vienes a ver. No puede ser. Y entonces tiene que ser muy claro, acuerdo a las necesidades que tenemos. ¿Cómo tendrán que ser en el personal, en el aspecto de procesos y cómo tendrán que ser en los aspectos de resultados? Entonces, el monitoreo de los indicadores son fundamentales y hay algunos de los indicadores que son elementales, pero todos lo tienen que conocer. Al terminar esta plática yo voy a tomar a 2 de los residentes del doctor Moya y les voy a preguntar, por ejemplo, si ellos saben cuál es la tasa de mortalidad bruta que tienen en su servicio y cuál es la tasa de mortalidad neta y que me digan las 10 principales causas motivo de atención. Y de no ser así, el doctor Moya me va a tener que invitar una cerveza Gallo y voy a tener que regresar para dar un seminario con ustedes, lo cual va a ser un placer. Pero estos son solo algunos de los criterios que más adelante la doctora Coronel les va a mencionar.
pero que tenemos que tener identificados. Esto en el ámbito de consulta externa. ¿Cuántas consultas se dan por consultorio? ¿Cuál es el tiempo dedicado a esa consulta? En el Seguro Social, en mi institución, allá en México, hay consultorios que tienen 35, 40 consultas en un horario de 8 horas. Y están atendiendo hipertensión, diabetes, o sea, cáncer. ¿Va a ser posible? Tiempo de espera en consulta externa, tiempo de espera en urgencias. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en atender una urgencia calificada? Esos criterios están definidos. Y este es un punto sobre el que quiero dejar muy clara la atención de ustedes. Y es, ¿cuál es mi tasa de mortalidad bruta? Es decir, ¿cuáles son los que se mueren en el hospital? Pero ¿cuál es la tasa de mortalidad neta? Es decir, la que ocurre en las primeras 48 horas. Porque esto tiene que ver con las condiciones en que llega de gravedad el paciente y no va a ser atribuible a la calidad de la atención del hospital, a menos que verdaderamente haya sido nefasto el servicio de evaluación, triage, etcétera. Pero a lo mejor simplemente se tardó mucho en llegar al hospital y ya no era recuperable. Y un punto fundamental, si yo tengo que en mi servicio las infecciones nosocomiales son una causa importante de morbilidad, ¿cuál es la tasa de letalidad que yo tengo por infecciones nosocomiales? ¿Y a qué es debida? ¿Infección de catéter? ¿Infección de vías urinarias? ¿Infección de herida quirúrgica? ¿Y cuál va a ser entonces el proceso de acción para poder corregir esto? Planeo, actúo, evalúo y empiezo otra vez. Voy a dedicarle 2 cosas muy rápidas. El expediente clínico. El expediente clínico, para empezar, pues es un documento oficial. Tiene implicaciones médico-legales. No sé cómo sea en Guatemala la situación ahorita, pero en México la condición de las demandas médico-legales están terribles, tremendas. No hay médico que pueda trabajar si no tiene un seguro de responsabilidad profesional para que la aseguradora pueda cubrir una condición. Obviamente tienen que pagar el costo, el médico, y obviamente esto encarece el servicio. No permite que se efectúen correcciones. Por consiguiente, solamente hay una oportunidad para hacerlo. Entonces hay que hacerlo bien. Entonces vale la pena utilizar una lista de cotejo para que la gente sepa qué debe incluir el interrogatorio de antecedentes heredofamiliares, personales patológicos, y no se ponga, sin datos patológicos en el examen físico. ¿Lo exploraste? ¿No lo exploraste? Porque finalmente es auditable. Y recuerden, múltiples profesionales están involucrados en esto. ¿Y saben qué profesional de la salud tiene mejor cumplimiento en manejo del expediente clínico? ¿Nadie? Enfermería. ¿Y saben quiénes son los peores? Los cirujanos y los anestesiólogos. El cumplimiento de nota preoperatoria y nota preanestésica es sumamente bajo. Este es un experimento y le voy a dejar el cuadro al doctor Moya. Este fue objeto de mi tesis de maestría. Y vean ustedes, están los distintos parámetros que se tenían. Nosotros establecimos una medición y una estrategia educativa y les dimos una tarjeta con el checklist de lo que tenían que incluir cada uno de los distintos puntos. Finalmente, en una estrategia de varios meses, nosotros conseguimos que los expedientes que tenían un porcentaje de estar completos de 70%, los pudimos llegar prácticamente hasta el 99.54. Entonces, por eso es importante conocer la parte de la calidad y su devenir histórico y conocer la importancia que tiene la calidad en la práctica médica. Y termino con una pregunta. Yo les diría, ¿hay profesores universitarios aquí? ¿Sí? Muy bien. Yo les preguntaría, en este momento, ¿y jefes de servicio hay?
¿Sí hay? Ok. ¿Cuál sería el perfil profesional de un profesor de una especialidad clínica hoy, en base a las necesidades de este tiempo? Yo les pregunto y ustedes levantan la mano si creen que es correcto. ¿Ustedes creen que deba ser un especialista certificado? ¿Hay alguien que opine lo contrario? Ok. ¿Ustedes creen que vale la pena que tenga una formación en docencia? ¿Sí? ¿Alguien opina lo contrario? Ok. ¿Ustedes creen que debe tener formación en manejo de relaciones interpersonales y comunicación? ¿Ustedes creen que debe tener conocimiento del idioma inglés? ¿Ustedes creen que deba tener conocimiento sobre información, búsqueda de información científica? ¿Ustedes creen que deba tener conocimiento sobre generación de escritos médicos? ¿Creen que deba tener conocimientos básicos de bioestadística? ¿Creen ustedes que debe tener conocimiento sobre evaluación del desempeño? ¿Les parecería adecuado que tuviera conocimiento sobre metodología de la investigación? ¿Creen ustedes que debiera tener formación en aseguramiento de la calidad? ¿Creen ustedes que debiera tener un nombramiento académico? Bueno, esa fue parte de mi tesis de doctorado. Al evaluar 35 hospitales de un estado del país donde yo trabajaba, les puedo decir que la cantidad de médicos especialistas que tenían certificación y título de la especialidad no llegaba al 50%. Finalmente, entonces, y yo lo que quisiera dejarles a ustedes es esta parte. Se habla de que tenemos que desarrollar competencias. Y las competencias no solamente es los aspectos técnicos, es el qué hacer y la parte del conocimiento, la técnica para efectuarlo, sino también los valores de lo que esto representa. Y decirles nuevamente, lo que no se mide, no se conoce. Y lo que no se conoce, no se puede mejorar. Y yo les preguntaría ahora a ustedes, ¿sienten que esta plática cumplió los requisitos de lo que ustedes esperaban para ella? ¿Hay alguien que no? Pues entonces, ahora sí, yo les doy las gracias porque ustedes cumplimos con los objetivos y alcanzamos la satisfacción del usuario. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Enrique Rivas, excelente conferencia. Es grato presentar a nuestro nuevo conferencista, la doctora Diana Leticia Coronel Martínez. Ella es doctora pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez, tiene una subespecialidad en reumatología pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez, tiene una maestría en ciencias pediátricas en la UNAM, tiene un diplomado en ciencias de la complejidad en la UNAM y es exdirectora del Programa Nacional de Vacunación en la Infancia y Adolescencia en México. Así que, doctora, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén todos todavía muy despiertos porque siguen las preguntas. Bueno, pues antes que nada quisiera agradecer, al igual que el doctor Rivas, al comité organizador la invitación, agradecerle también al doctor Luis Moya que el día de hoy nos permita compartir con ustedes nuestras experiencias en el área de calidad y sobre todo en esta parte tan importante que se llama el día de hoy acreditación y calidad en procesos pediátricos, ¿verdad? Así se llama la charla que me corresponde a mí. Yo les quisiera preguntar, ¿creen ustedes
¿quién me dice si la acreditación y calidad en procesos pediátricos será diferente al resto de las especialidades? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Por allá veo un sí. ¿Por qué creen que es diferente? Bueno, porque por ser grupos se pensaría que son más vulnerables, puede ser. Aunque aquí, fíjense que es muy interesante, cuando hablamos de calidad, y como ya lo dijo el doctor Luis Moya, ya lo dijo el doctor Enrique Rivas, fíjense que la calidad tiene que ser universal, ¿sí? La calidad no es más o es menos o es distinta, dependiendo de los grupos de edad con los que estuviésemos trabajando, hablando de medicina. Y aquí, miren, aquí tenemos, ya hablamos mucho de la definición de calidad, pero fíjense que llama la atención cuando vamos al diccionario, que la calidad dice, es una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permite juzgar su valor, ¿sí? Buena calidad, superioridad o excelencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque calidad no es solita calidad, le tenemos que poner un adjetivo, ¿sí? Puede ser buena, puede ser mala, puede ser mucha, puede ser poca, dependiendo de cómo interpretemos cada uno de nosotros la calidad, ¿de acuerdo? ¿Y qué otra cosa aquí también quisiera yo resaltarles? Cuando uno busca, pone calidad, frases que tienen calidad o palabras de calidad en el internet, aparece esto. Y estas son 50 frases que nos hablan de calidad en el servicio. Entonces dice aquí, no, pasa mucho tiempo hablando con tus clientes cara a cara. Te sorprenderás cómo muchas empresas no escuchan a sus clientes. ¿Ustedes creen que nuestro trabajo es una empresa, sí o no? Es la empresa de la vida, fíjense qué empresa tan importante tenemos, es la empresa de tener pacientes vivos. Y aquí es muy interesante porque yo me acuerdo, hace mucho tiempo alguien me decía, los pacientes tienen que esperar lo que digamos, porque por eso se llaman pacientes. Y paciente no viene de paciencia, viene de patiens, que significa sufrir, significa aguantar. Entonces, lo que pensaría yo, bueno, entonces el paciente ya de por sí es paciente y además llega a un área donde la calidad de la atención no es buena porque no lo escuchamos, porque no estamos prestando atención a su nombre, porque no estamos prestando atención a su diagnóstico, porque estamos generando probablemente una mala indicación, ¿sí? Y aquí, importante nuevamente, esta definición ya la dijimos hoy mucho, es más, ustedes yo creo que ya se la aprendieron ahora de memoria, la de Avedis Donavedian, ¿verdad? Estoy viendo caras acá como para que les pregunte la definición, no es cierto. Pero lo que quiero yo resaltar con esto es que, si se fijan, es algo tan importante que aunque se publicó por primera vez en 1966, se replicó en el 2005 y se sigue replicando. No es nuevo, no es una cosa de novedad, no es algo que ay, ¿por qué será que se sigue usando? No, es que la calidad dentro del ámbito médico siempre ha existido, pero desde hace muy poquito la volvimos medible. Para nosotros poder reconocer en qué podemos mejorar, tenemos que medir. ¿Y cómo medimos? Este es un sistema, se le conoce por las siglas en inglés como sistema SMART, en el cual yo tengo que tener un objetivo, ¿sí? Tengo que tener una meta. Entonces, para yo poder tener una medición, tengo que tener un objetivo que sea específico. Por ejemplo, yo quiero reducir la mortalidad en el servicio de urgencias. Tiene que ser medible, entonces yo tengo que buscar las maneras de cómo voy a saber yo que los pacientes están teniendo una menor mortalidad dependiendo de las causas de atención. Alcanzable. Si yo no puedo decir, no, yo voy a reducir la mortalidad al 0% porque ¿creen ustedes que eso es posible? No, ¿verdad? Pero sí podemos reducir lo que decía el doctor Moya en su charla, sujeto o un pacientito que llega, que no requiere ser intubado, que no requiere ventilación mecánica, que no requiere apoyo ventilatorio, no debe de morirse, ¿sí? Entonces, esa sería una forma medible que yo pudiera poner en este tipo de objetivo. Realista, lo que decíamos, algo que sí se pueda hacer. Y en tiempo, ¿cuándo? Yo siempre tengo que decir cuánto tiempo voy a implementar esta estrategia. Va a pasar un año y lo vamos a medir. O lo vamos a medir dependiendo de lo agudo o de lo crítico que sea lo que requiramos. Se pueden poner metas de semanas, de meses, de un año y a largo plazo, ¿verdad? Ahora aquí, fíjense, aquí tenemos algunos ejemplos de la vida real, que esto sale en las noticias. Entregan cadáver equivocado de niño en hospital Simón Bolívar.
denuncian que le amputaron la pierna equivocada a una paciente en Catamarca. Realizan transfusión con sangre mal etiquetada. Paciente fallece y tratan de ocultarlo. ¿Quién me dice qué falló aquí? ¿Quién qué? ¿Qué falló? Es una cosa muy simple, ¿eh? Y yo sé que todo el mundo está pensando en algo. ¿Qué falló? ¿Qué era lo único que tenían que hacer para evitar eso? Ajá. Identificar, ¿sí? Exactamente, identificación correcta, ¿sí? Porque, ay, sí, bueno, ya vinieron por el cadáver, ya dáselos. Pero sí es, no sé, tú dáselos. Pasa, ¿verdad que pasa? Ay, está la sangre, pero sí es, entonces la ve una persona, puede ser la enfermera. Se la coloca, luego alguien más va y la cambió de lugar y entonces ya no fue y pusimos la que no era y nadie identificó al paciente. Amputamos piernas contrarias, claro, porque nadie identificó que la pierna era la correcta y peor, a veces se le amputa al paciente que no era. ¿Sí? Esas cosas ocurren. Siguiente. Estas son acciones básicas para la seguridad del paciente que están integradas en el módulo de seguridad que sirve para los procesos de certificación en los hospitales. ¿De acuerdo? Pero aquí es importante, comunicación efectiva. Y nos puede venir esto a la mente, ¿verdad? Porque a veces por la comunicación efectiva, algunos podríamos creer que es esta, ¿no? De vamos a darle instrucción de arriba hasta abajo. Y ahí nomás ya no se ve más porque del lado del oso ya lo más chiquito ya no se ve, ¿no? El oso también le gritaría a las pulgas y a cualquier cosa que tuviera a un lado, ¿sí? Y eso nos pasa en nuestro medio hospitalario, ¿no? El jefe piensa que porque le da una instrucción clara, ¿no? La instrucción clara es, chécate la hemoglobina del paciente de la 4. Está clarísimo, ¿no? El que sigue no pregunta porque tiene miedo, porque el otro le va a decir, ¿y tú qué te crees y no me entiendes nada? Y que así, ¿no? Aquí les presento este caso. Redes sociales, se volvió viral un médico que humilló a un pasante porque no le dio los expedientes en la mano. ¿Qué confianza nos va a dar eso para hablar? Y no solo hablamos así con nosotros como colegas, hablamos así también con nuestros pacientes. Fíjese, doctor, que yo tengo una duda porque yo no entiendo muy bien qué es eso de que ya mi riñón tiene falla. Ay, señora, pero ¿y usted por qué no entiende? Pero qué bárbara, usted debería de ponerse a estudiar más. Pues no debería, porque ese es nuestro trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo es que nuestros pacientes entiendan qué es lo que les está ocurriendo. Y en eso hay que invertir tiempo, hay que invertir conocimiento y hay que hablar a un nivel donde ellos nos puedan entender. Y nosotros como colegas volvemos a lo mismo. Si yo no me puedo comunicar porque tengo miedo, y eso pasa mucho, porque si yo hago la pregunta, lo único que va a pasar es que cuando me contesten o me van a regañar o me van a gritar o voy a estar peor que al principio, yo voy y hago lo que yo creo que tenía que hacer. Entonces vamos, checamos la hemoglobina. ¿Para qué la teníamos que checar? No sé, ¿no? Pero ya es de 5, perfecto, pásenlo. ¿A dónde, no? Pues pásenlo a quirófano, pásenlo. Y luego el que está en quirófano, el de anestesio, ¿qué pasó a este niño que tiene 5 de hemoglobina? Entonces, si el médico con toda claridad da la instrucción de, mira, verifica la hemoglobina del paciente fulanito de tal que está ubicado en la cama perengana de tal, porque lo vamos a pasar a quirófano para que le hagan un proceso X tal. Entonces ya sabes qué vas a hacer y por qué. Entonces, te concentras, lo haces, lo verificas, ¿no? Entonces, la comunicación efectiva es un proceso, es escuchar, escribir, leer y confirmar. Volvemos a lo mismo, escuchar completamente la indicación o el resultado. Entonces, también el que envía el mensaje es completo. Yo necesito que le indiques a mi odarona, al paciente fulanito en la cama perengana, a tal dosis. El que recibe tiene que verificarla. Y los que estamos dando la instrucción no nos tenemos que desesperar. Porque les digo, que ya te dije, pero doctor me dijo 4 o .4. Lo que oíste. Ay, jola, parece telenovela, ¿verdad?
Y entonces uno dice, o sea, ¿cómo así lo que oíste? ¿Verdad? Bueno, pues lo que oíste. Entonces uno así, pobre y humildemente, sobre todo cuando uno es residente, va y busca en el libro, ¿verdad? Y luego, chin, en este libro no viene la miodarona, ¿qué hago? Van y le preguntan a su vecino. Ay, pues no sé, pero acá se las ponemos a 3. Y así se va la cadenita del error, ¿no? Escribirlo, escríbalo, por favor, por piedad, se lo suplicamos. Lo que no está escrito no existe. Lo que no está escrito no es verificable. Lo que no está escrito se lo lleva el viento y la vida de las personas. Porque papel, medio electrónico, lo que sea que haya disponible, porque ya hay lugares donde pues manejan mucha la onda electrónica, está bien. O sea, la cuestión es que quede escrito y que se pueda verificar. Leer la indicación o el resultado tal como se escribió. Y si tengo duda, ¿qué hago? Lo vuelvo a corroborar. Confirmar que lo leyó, que el receptor anotó y leyó es exacto. Y la transcripción que puede llegar a realizarse en el lugar donde se escribe la indicación o si nos las hacen telefónicas, ¿se vale? Sí se vale. Lo que no se vale es que no escribamos y no corroboremos. ¿Sí? Ahora, acciones básicas siguientes, seguridad en el proceso de medicación. Aquí hay una tablita que está un poco pequeña, no sé si creo que hasta atrás no la van a alcanzar a ver, pero son dos niños que se les registró una glucemia a uno de 24, glucemia central, y a otro de 26. Glucosa en líquido cefalorraquídeo de 23 y de 24. Insulina en líquido cefalorraquídeo de 12 a uno y a otro de 15. ¿Qué se les ocurre que pudo haberle ocurrido a estos niños antes de que se tomaran estas muestras? ¿Alguien que tenga alguna idea? Y aquí vemos los casos de estos niñitos, ¿no? Ambos ingresaron con crisis convulsivas, con hipotermia, pérdida de estado de alerta, requirieron maniobras de reanimación, incluso uno de ellos casi por 10 minutos, y el pronóstico era muy grave. Les voy a contar qué pasó aquí. Lo que pasó fue que a estos niños se les puso insulina en vez de hepatitis B. Una ámpula completa. O sea, 10 veces la dosis de un adulto. ¿Por qué pasó esto? Porque los niños acudieron a la unidad de salud y la enfermera que estaba ese día en turno aplicó la vacuna y no leyó el ámpula y tampoco tenían separadas las vacunas de los frascos de insulina. Entonces a ella se le olvidaron los lentes, pero ahora sí que hay el tanteómetro, ella dijo, sí, así es, y se la puso y teníamos en menos de 3, 4, 5 minutos todos los niños convulsionando. Estos son solo les puse 2 aquí, pero esto se extendió a 5 niños. Entonces yo quiero ver quién le va a explicar a los papás de estos niños que se nos olvidaron los lentes, que yo no leí, que no me acordé. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante el sistema de doble verificación. Está el proceso de preparación del medicamento de alto riesgo. ¿Habrá medicamentos de bajo riesgo? Nada, ni las aspirinas, todo es de alto riesgo, todo se debe de verificar. ¿Sí? Por personas competentes, pues aquí todos somos competentes, ¿verdad? Y un proceso de administración de medicamentos que también debe ser verificado normalmente por 2 personas. Volvemos a lo mismo. Cuando yo tengo duda, debo de preguntar para asegurar la calidad en mis procesos. Nosotros en el gremio médico hemos sido educados tradicionalmente para no preguntar, porque si preguntas te ves mal, porque si abres un libro para revisar te ves mal. Ay, no sabe, mira, uy, ¿no? Ay, uy, ni estudia, mira que ella todo lo revisa. Y eso es lo que deberíamos hacer. Y hay que perder el miedo y hay que preguntar a los compañeros, oye, ¿tú sabes? El compañero te dice, no, mira, no lo sé, busquemos. Y ahora ya aquí sí, ¿verdad? Comeremos dónde. ¿Quién será que sabe más, Nelson o nosotros? Yo digo que Nelson, todavía no me he encontrado que, ¿no? Entonces, y fíjense qué cosa tan importante, los errores de medicación que involucran a los medicamentos de riesgo son los que producen la mayor cantidad de eventos centinela y la mayor cantidad de muertes a veces en los hospitales. Y que si nosotros hacemos este sistema de doble verificación, podemos reducirlo hasta en un 95%. Seguridad en los procedimientos. Ya hablamos mucho de los procedimientos. Los procedimientos
provienen de un proceso. Miren, eso es muy importante. Cuando estamos iniciando cultura de calidad en un hospital, yo no me voy a poner a copiarme los procedimientos del hospital John Hopkins porque yo digo que es un hospital muy cool, sí es, pero lo que hacen en el John Hopkins tal vez yo no lo voy a hacer en mi hospital, ¿sí? Y el que yo tenga un X proceso no quiere decir que sea un mal proceso, solo quiere decir que tal vez no todo el mundo lo sabe porque nadie lo ha escrito. Todos los que estamos aquí sabemos cómo llevar a un paciente a quirófano, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sabemos qué hay que hacer. Bueno, verificar cuál es el paciente, subirlo a la camilla, subir el barandal, llamar a la enfermera. Suena redundante y hay quien me diría, ay, pero es como escriba el procedimiento para bañarse. Y si yo les digo que lo escriban, se nos van a decir, bueno, yo abro la ducha y me baño. Ajá, ¿y te bañas con pijama? No, ¿verdad? Entonces, es muy obvio porque es algo que hacemos todos los días y nos parece obvio. Pero si es una cosa más compleja como lo que hacemos en un hospital, y yo me sé el proceso, me lo sé así, como yo sé cómo se pone un catéter, sí lo sé, pero a lo mejor el que viene de aquel servicio no lo sabe. Y si yo se lo platico, pues no se lo va a aprender o lo va a hacer de una manera incorrecta. Entonces, ¿qué procesos se escriben? Todas las cosas que yo hago en una unidad, servicio, hospital, las cosas más simples. Proceso escrito se vuelve procedimiento. ¿Sí? Procedimiento de vigilancia. ¿Será que habrá que tener un procedimiento de vigilancia en un hospital? ¿Será que habrá que tener un procedimiento de seguridad, de protección civil? ¿Será que habría que tener un procedimiento de entrega de dietas? Sí, y eso a veces no está escrito. Es lo que decimos que ha ido transmitido a través de generaciones y verbal y así me dijeron que era, ¿no? Entonces aquí viene otra cosa importante que es el tiempo fuera o time out, que es en la seguridad de los procedimientos. Cuando yo ya conozco este procedimiento, cuando ya está escrito, cuando está accesible a todos, entonces llega a este punto siempre en el que dices, bueno, a ver, espérate. Antes de hacer esto, hagamos esta última verificación. ¿Sí? Por eso es el time out. Y no importa qué tan urgente esté la cuestión. Porque bien lo dice el dicho, no por mucho madrugar amanece más temprano y luego por eso anda uno metiendo cada vez la pata, ¿verdad? Entonces siempre por eso es muy importante también esto del tiempo fuera. Otra acción básica es reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Y la más básica, simple, barata, económica que le venimos manejando es el lavado de manos. ¿Cuánto cuesta lavarse las manos? Levanten la mano los que se lavan las manos antes de cada procedimiento. Ay, muy bien, así me gusta. Eso, sí. Bueno, luego vamos a ir a verificar al hospital cuando nadie los mire. Porque ¿saben qué pasa? Estas son cuestiones que claro que está la intención de hacerlas, ¿sí? Pero dependen a veces de otras cuestiones también, como de la cercanía, como de qué tan cansado me siento, como de que salí del turno, como de que, ay, ¿qué importa? No pasa nada. Por eso es importante interiorizarlo y volverlo una cultura, y por eso es que hay que recordar que cada vez que yo no hago esto, que no cuesta nada, ¿qué va a pasar? Alguien se va a morir, ¿sí? Ya me salté todos los pasos, alguien se va a morir. Eso es lo que va a pasar. Y no tiene ciencia y no cuesta nada. Entonces, a veces pareciera que las cosas para que funcionaran tendrían que ser las más costosas o las más complejas, y no es así. ¿Sí? Prevenir sepsis, aquí miren, volvemos a lo mismo. Aquí, lo primero que está ahí es lávese las manos, porque es proteger a todos. ¿Sí? Otra, evitar caídas. ¿Será que sí pasa así en el hospital o no? Híjole, y qué feo porque nos entregan, fíjense cómo es eso. Nunca han escuchado que los papás le dicen a uno, le entrego aquí a mi hijo y lo pongo en sus manos. Yo cada vez que oía eso y que lo oigo siento que me va a dar, porque es una responsabilidad muy grande. Porque yo no le puedo decir, señora, fíjese que se nos cayó su hijo anoche. ¿Verdad que no? O, ay, ¿qué cree? Fíjese que se nos cayó el casco cefálico en la cabeza del recién nacido. O fíjese que lo llevamos a la tomografía y ¿qué cree?
ya está ahí con su yeso, ¿no? No podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Y pasa, ¿sí? Pasa. Entonces, nuevamente, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo podemos mejorar? Tenemos que evaluar. Si yo no evalúo, no puedo mejorar. Y a todos nos asustan los exámenes, las encuestas, y usted qué piensa, y si alguien te agarra allá afuera de la prensa y te dice, ¿y usted qué opina, doctor? No, y uno sale corriendo, ¿sí? Porque nos estresa y nos afecta evaluar y autoevaluarnos. Y la evaluación hacia otras personas nos es mucho menos complicada que autoevaluarnos. Y yo no sé si les pasa que a veces puede ser que estén seguros que hicieron algo muy bien, pero cuando su profesor, su colega, su jefe nos pregunta, ¿cómo lo hiciste? ¿Tú qué calificación te pondrías? Uno empieza, bueno, yo pues como un 7, ¿no? Porque… ¿O no hacemos eso? No, pues yo, pues más o menos, porque pienso que lo pude haber hecho mejor. Entonces ya nos tiramos al piso. No, si yo tengo certeza en lo que hago, yo puedo decir, sí, lo hice muy bien y yo me pongo un 10. O lo hice como de 8 y creo que puedo sacar 10, así y así y así. En cualquier proceso que hagamos. Entonces, la evaluación, como lo mencionó el doctor Rivas, es autoevaluarse. ¿En dónde? En el hospital. Si yo soy el director del hospital, estoy a cargo y voy a estar liderando esta iniciativa, entonces yo tengo que jalar a todos y miren, nos vamos a autoevaluar. Y están esas cédulas, ¿no? Donde está la estructura de que cuenta usted con un área adecuada para preparar nutrición parenteral y un listado de requisitos que no vamos a hablar aquí porque esos ya son estándares internacionales. ¿Tiene campana de flujo laminar? No. Ok. ¿El personal usa guantes? No. ¿Tiene cercano un lavabo? No. Entonces, si ya de todas esas llevamos varios nos, ¿qué corresponde? Corresponde, sí, claro, gestionar para mejorar esa estructura, ¿sí? Vamos a suponer que tengo la estructura, tenemos todo. Ok, ¿quiénes son las personas que preparan nutrición parenteral? No, pues que Juanita y Lupita, y vienen Juanita y Lupita. A ver, Juanita, cuéntame cómo preparas las nutriciones parenterales. Te lo cuenta muy bien, pero luego Lupita te cuenta otra cosa. ¿Cómo creen que estarán esas nutriciones? Pues del nabo, ¿verdad? Luego dice… Ok, bueno, entonces dices, vamos a ver, aquí hay una falla, vamos a sentarnos, a ver entre todas ustedes, díganme su proceso. Ah, no, mire que la nutrición se hace así y así, y hasta consensan. A mí me pasó cuando hicimos la certificación del Infantil de México, era el Infantil de México Federico Gómez, y 3 anestesiólogos me daban 3 versiones distintas de su procedimiento. Nos tuvimos que sentar a hacer un consenso para escribir un procedimiento, y eran unos desgreñes. Porque yo uso el de la tapita roja, no estás mal, es el de la negra. Y yo decía, ah, caray, dije, bueno, a ver, pregunta, ¿los 2 son correctos? Sí, bueno, vamos a poner los 2. Cuando quede escrito es muy bonito porque entonces ya están todos de acuerdo y cualquiera que llegue a ese servicio, ya no se tienen ellos que sentar a explicar, sino mira, aquí está, te lo lees y ya que lo tengas leído, entras te incorporas y vemos cómo lo haces ya en la realidad. Resultado, ahora ya tengo mi estructura, ya tengo mi procedimiento escrito, ya toda la gente se lo sabe, toda la gente sabe dónde irlo a consultar. Pero entonces yo tengo que ver que eso está impactando en algo. ¿En qué puede ser, por ejemplo, hablando de nutrición parenteral? Bueno, resulta que antes teníamos un alto índice de hiponatremias en los niños de X área. Y descubrimos que había un problema en la preparación que estaba incidiendo en el sodio. Lo esperado es que eso se corrija, ¿sí? Entonces yo tengo que meter ese indicador para evaluar esa acción. Y así se construye la manera de poder evaluar en todos los niveles. Y este es un extracto de una cédula que es así this big, ¿verdad? Pero es para cada área y depende de lo que yo haga, porque puede ser una unidad de salud, puede ser un puesto de salud, puede ser un hospital de de segundo nivel, un hospital de tercer nivel. No en todos lados vamos a hacer todas las cosas, pero se trata de que cada lugar pueda ser evaluado. Entonces hacen cédulas de revisión, los famosos checklists que se convierten en calificación y que permiten eventualmente certificar un hospital y que de veras diga uno, vaya, aquí sí estamos funcionando en orden con una adecuada calidad. ¿Sí? Entonces, fijan, aquí es un ejemplo de cómo es una parte de estructura, ¿no? De recién nacido.
recurso físico, existe y humano. Existe atención médica 24 horas y aquí la respuesta es dicotómica, sí o no. Bueno, mire, a veces pues de 8 a 9, ¿no? Bueno, como que en febrero sí venimos todos los días. No, aquí es, ¿está o no está? Y si no cumple, entonces toca ver, hacer que cumpla. Luego viene cómo evaluamos los procesos. Entonces aquí, hablando por ejemplo de atención integrada, hay que verificar si se provee calor y con qué, si la gente sabe cómo hacer la posición permeable de vías aéreas, si secan, si estimulan, por ejemplo, para recibir al recién nacido. Y eso se tiene que hacer en físico y ver que la gente lo haga y que lo haga toda la gente que está en una determinada unidad para hacer esta función. Y finalmente lo que les decía, el indicador, ¿no? Yo no tendría por qué esperar tener hipotermias en recién nacidos que fueron atendidos adecuadamente. Entonces hay índices también ya están para cada diferentes situaciones. Y después de esto viene la supervisión capacitante, que es un mensaje que les quiero compartir hoy y que me gustaría mucho que si les gusta lo repliquen en sus áreas. Era lo que decíamos hace un rato. Si yo identifico algo que está mal, que tiene una oportunidad, que se puede mejorar, ¿cuál es la función que yo debiera de cumplir como una persona experta? Yo tengo que identificarlo, tengo que explicarle a la persona qué es lo que estoy identificando que necesita mejorarse y lo tengo que entrenar. Y lo tengo que entrenar en el momento. No lo dejo solo de, bueno, ahí vengo en un mes a ver qué hiciste. No, en ese momento se corrigen las deficiencias. Y volvemos después para revisar. Porque en esta vida, miren, todo es así. Por eso puse ese ejemplo ahí de unos ingredientes así con frijoles y todo, porque eso es para hacer una feijoada. Que tengo una amiga muy querida en Brasil que un día que la fui a ver le dije, oye, yo quisiera comer la feijoada. Y me dijo, mejor aún te la preparo, mejor aún te enseño. Y que me da mi supervisión capacitante, ¿verdad? Entonces, y esa fue la única forma en la que yo aprendí a hacerla. Digo, ya no me salió igual que ella al principio, pero lo que también ya dijimos mucho es repetir, repetir, repetir el proceso 1.000.000 de veces. Y ya casi para terminar, miren, estos son los elementos claves para el aseguramiento de la excelencia en la calidad de la atención médica. La calidad de la atención médica, la buena calidad, es una actitud, es cultura. Es algo que cada uno de nosotros tiene responsabilidad en y cada uno de nosotros puede iniciar y luego volverle a un grupo y luego hacerlo a nivel hospital y comprometer a nuestras autoridades para hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades son las que van a ir a gestionar más arriba, que nos den dinerito para mejorar la estructura, ¿sí? Pero es muy importante también que sepamos que con la estructura que contamos ya contamos. Puede ser que la mejoremos. Tal vez no lo logremos a corto plazo, pero eso no nos exime de decir, ay no, entonces yo para qué me voy a lavar las manos, ¿no? Si no tenemos tal cosa. No, porque los procesos son independientes de la estructura en ese sentido, ¿sí? Es decir, yo debo de buscar siempre hacerlo mejor con lo que tengo disponible y mejorar también la estructura que tengo disponible. Entonces, así es como llegamos a certificarnos. En algunos países certificar un hospital es obligatorio, o sea, hay hospitales que no pueden operar si no tienen una certificación de calidad. Hay otros sitios donde no es obligatorio, pero en realidad la obligación creo yo que no tendría que venir, ¿no? De que si no te certificas no operas. Bueno, más bien creo que tendría que venir de si no estoy seguro, cierto y comprobando lo que yo estoy haciendo, la vida de alguien está en peligro. Investigar y desarrollar indicadores, fortalecer a los evaluadores, articular un sistema nacional cuando sea posible, informar, transparentar, difundir, promover las cosas que estamos haciendo, porque eso también la población se va enterando de que hay un esfuerzo real para mejorar en lo que estamos haciendo. Y siempre hacer una retroalimentación, continuidad de objetivos, metas, ética, ¿no? Estas son cosas que realmente conocemos. Y para cerrar la charla, solamente yo quisiera, espero, que se lleven este mensaje en su interior, de que las cosas no suceden solas.
Las cosas solo suceden si activamente intervenimos en ellas. Y es como decía hace rato el doctor Rivas de la misión y la visión. Se ven muy bonitas colgadas. Y uno las lee y ni les entiende, es la verdad. Y uno dice, ¿qué? Porque la misión y la visión no se tienen que construir como palabras huecas y entre más rimbombante se escuche mejor, no. Una misión y una visión tienen que salir de la misión y visión personal de todo, de cada uno. Y después la haces juntita y sacas una misión y visión de un hospital, de una empresa, de la Coca-Cola, de la cervecería Gallo, ¿no? O sea, seguro que ellos sí tienen clara la misión y la visión, ¿eh? Ellos, la misión, hacer feliz a todo el mundo, ¿ven? Entonces, pues, muchas gracias, espero que les haya gustado. Agradecemos la participación de todos los conferencistas. Invito al doctor Rivas, al doctor Moya para que pasen a un ratito aquí a la mesa principal. Pues estamos muy atrasados con el tiempo. Bueno, el doctor levantó la mano, voy a dar tiempo a una pregunta porque entiendo que también los conferencistas que vienen después de nosotros pues ya están acá y necesitan ya exponer sus conferencias, pero creo que vale la pena, ya que contamos con estos conferencistas expertos y difíciles de que estén con nosotros, pues aprovechar todo el tiempo posible con ellos. Y un tema que es tan importante a todo nivel, ¿verdad? En la parte profesional individual, en la práctica hospitalaria, en la práctica universitaria, en todo mundo y en todo momento se aplica en términos de calidad en nuestras acciones. Así que agradecemos de antemano a los doctores. Dejo el tiempo al doctor porque levantó la mano y le agradezco su participación igual. Así que por cuestión de tiempo, doctor, le dejo en el uso de la palabra. Perdón. ¿Ya? Sí. Repito, en la prestación de servicios en el sector privado, seguramente que el aseguramiento de la calidad es punta de lanza. Pero siendo el Hospital Federico Gómez no parte del sector privado, sino que una institución estatal, ¿cómo ocurrió el proceso de aseguramiento de calidad dentro de una institución del Estado? Porque es muy complejo desarrollar precisamente ese proceso en una institución de gobierno. Lo digo por el hospital en donde yo tengo relación, que también es estatal. Muchas gracias por la pregunta, doctor, y creo que es muy importante porque sí, podríamos pensar que en la parte pública, ¿no?, es más difícil, probablemente sí lo es por el contexto y porque tenemos muchas personas inmersas en el ambiente de un hospital público. En el caso del Hospital Infantil de México, les platico, les comparto que fue un proceso largo, nos tomó casi 2 años lograr prepararnos para solicitar la certificación, porque la primera que pedimos, no vayan a decir que yo se los conté, la reprobamos. Y éramos el Infantil de México, ¿saben? O sea, los médicos adscritos me iban a ver y me decían, doctora Coronel, no puede ser que hayamos reprobado, algo está mal, porque yo sé todo de cirugía de tórax. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer, doctor? Primero tuvimos que tener mucha discusión de por qué era importante tener calidad y qué era la calidad y para qué nos iba a servir y qué le iba a representar a un médico que está verdaderamente muy ocupado en un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, tener que sentarse a escribir un procedimiento. O sea, para ellos era, ¿cómo cree que yo me voy a poner a hacer eso? Toma tiempo y es mucho de explicar, de convencer y de ver claramente que va a haber beneficios. Seguido de eso se tiene que venir toda una vorágine de escribir
los manuales, cada uno de los servicios, revisar los manuales por parte de grupos supervisores. Se forman equipos de supervisión al interior del hospital que todos los días van a supervisar un proceso diferente hasta que estamos completamente